Muchísimas gracias, hermano Marco. Qué bendición poder estar este jueves con todos ustedes. Pedir disculpas porque el jueves pasado tuvimos unos contratiempos y la parte técnica nos jugó una mala pasada, pero hoy, con la bendición del Señor, estamos con el ánimo pronto, con el corazón dispuesto para seguir compartiendo la palabra. Y quiero animarle, por favor, que pueda traer su Biblia, tenerla cerca de usted, si usted tiene algún libro, algún cuaderno para tomar notas, y si tiene algunos lápiz de colores para subrayar su Biblia, siéntase en la libertad de hacerlo, porque creo que es importante de que nosotros podamos tener las herramientas necesarias para hacer un estudio y tener una comprensión correcta de todo esto. Dicho esto, quisiera invitarles, por favor, a que me puedan acompañar con la diapositiva que tenemos nosotros y específicamente a recordar lo que vimos en el capítulo 3. Nos toca hoy el capítulo 4 del libro de Gálatas, que como ustedes saben tienen 6 capítulos y estamos prácticamente iniciando la segunda parte de toda esta hermosa carta. En el capítulo 3, Pablo habló acerca de la defensa de la doctrina de la justificación, una doctrina que es muy importante para la fe cristiana, de que nosotros somos justificados no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Entonces, eso lo entendemos a través de la fe, ese acto maravilloso de Dios por su gracia, enviando a Jesús a morir en la cruz, una obra realizada por él, y esa posición de ser justificados delante de Dios solo se debe a la gracia de Dios, pero la comprensión de eso es por medio de la fe. Y Pablo decía, miren el ejemplo de Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe y él, porque creyó, fue tomado como justicia. Él habla también de que la experiencia que tuvo la iglesia, los hermanos de la iglesia de Galacia, fue una experiencia contundente que ellos recibieron el Espíritu Santo no por las obras, sino por la fe. También menciona sobre los efectos dañinos de la ley, que los efectos de la ley prácticamente, cuyo propósito fue demostrar y desnudar la necesidad de que el ser humano es pecador y necesita, obviamente, un Salvador. Ahí también explica la obra salvífica de Cristo como un argumento para defender la justificación, la permanencia de la fe, porque uno no puede permanecer cumpliendo la ley, pero sí uno puede permanecer por el Espíritu Santo en la gracia de Dios. El propósito de la ley fue demostrar, dice el apóstol Pablo, la pecaminosidad del ser humano y la necesidad de un redentor, y la posición actual del creyente delante de Dios, que es considerado como justo por la obra de Jesús. Todos esos son los argumentos que defienden la justificación. Ahora en el capítulo 4, que le invito por favor que lo leamos juntos, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. El estudio de hoy se titula Antes esclavos, ahora hijos. Y si usted se fija en la partición natural o estructural que tiene el capítulo 4 del libro de Gálatas, está del versículo 1 al versículo 7 una sección, del versículo 8 al versículo 20 otra sección, y del versículo 21 al versículo 31 otra sección. Quiero recordarles que las secciones que tiene la Biblia no son del original. De hecho, las cartas de Pablo no tienen ni capítulo ni versículo. Eso fue una nomenclatura añadida para poder identificar en los espacios o los lugares exactos de donde puede estar el verso de la escritura. Pero en el original es toda una estructura que se puede identificar un cuerpo, como lo dijimos antes, en el sentido de que hay un saludo, una parte doctrinal, la cual estamos estudiando, y una despedida. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque usted va a decir, ah, caramba, estamos yendo hasta el versículo 11 y el versículo como que queda a la mitad de la estructura. Honestamente, estos primeros 11 versículos es una idea que presenta el apóstol Pablo y los siguientes 9 es otra idea. Entonces, cuando vamos avanzando nos vamos a dar cuenta de que no siempre las estructuraciones que están en la escritura son estructuraciones adecuadas con respecto a la idea de pensamiento. Dada esta aclaración, vamos a leer los primeros 11 versículos del capítulo 4.
Dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Una exhortación muy dura, pero muy contundente en la explicación sobre una realidad a la cual los hermanos de la iglesia de Galacia estaban siendo invitados a volver, de disfrutar la posición de hijos. Otra vez estaban volviendo a la esclavitud de la ley. Entonces el apóstol Pablo da una idea diciendo en los primeros 3 versículos: esta es la condición del hombre cuando está bajo la ley. Recordemos que la iglesia de Galacia y los hermanos estaban siendo enseñados por un grupo de lobos vestidos de pieles de cordero, que estaban enseñando de que no solamente era necesario la fe en Jesucristo, sino que también tenía que añadirse el cumplimiento de la ley mosaica. Esto lo que estaba ocasionando era poner un yugo sobre la cerviz, sobre la cabeza de los hermanos de la iglesia, y los hermanos ya se estaban judaizando, es decir, volviendo otra vez a la ley judía. Pablo, en esa argumentación para decirle lo necio que es volver hacia esa esclavitud, dice: mediten un poquito cuál es la condición del hombre cuando está bajo la ley. Miren lo que dice el versículo 1. Pero también les digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. La inmadurez de los que vivían bajo la ley mosaica les hacían meditar en una condición. Pablo dice: vamos a poner un ejemplo para que ustedes entiendan cómo es la característica de los herederos de un trono o los herederos de un señor cuando ellos aún son niños. En primer lugar, el niño que no está bajo el cuidado del Señor es señor de todo, pero no se diferencia del esclavo. Versículo 1. ¿Cómo era la condición de los herederos en aquella época? Ellos vivían bajo tutores y administradores que los vigilaban, los protegían, los cuidaban y los curaban. El papá estaba dedicado, eso era parte cultural, el padre se dedicaba a otras cosas y habían los tutores, los enseñadores que tenían una costumbre con los niños. El niño era el heredero, el niño era el señor de todo, pero en su trato tenía el mismo trato que un esclavo. Y no había ni una diferenciación porque no había poseído todavía el privilegio o los derechos de ser un hombre heredero del trono. Esto es importante entenderlo. No se refiere a Cristo, por si acaso. No se refiere que el trono es nuestro. Pablo lo que está haciendo es dar un ejemplo para mostrar la posición del creyente antes de la ley, cuando vivía bajo la ley, y ahora el creyente cuando está en Cristo. Repito, estaba en ese ejemplo, el heredero tenía el mismo trato. Dice el versículo 1, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. En el trato, en todo, él tenía los derechos en papeles, pero en la práctica era como un esclavo más. Era un sirviente más.
Versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. En ese ejemplo, para ilustrar, el apóstol Pablo le dice, el tiempo señalado por el Padre es el tiempo oportuno cuando el niño pasa a ser hombre y empieza a recibir la herencia. Ahora es heredero en papeles, pero después va a recibir la herencia. Para entenderlo culturalmente hablando, hasta que el niño crecía y llegaba a la edad en que se consideraba hijo, ya variaba según la sociedad, judía, griega o romana. No es que no era hijo en sí, era un hijo, pero no tenía los derechos de heredero, que quiero repetirle, pero sí era cuidado y tenía el mismo trato que los esclavos. Ahora, bajo la ley romana, por ejemplo, la edad de la madurez era definido no por la sociedad, sino por el padre. Y el padre definía cuánto el niño estaba apto para ser un hombre o un joven, llamémoslo así, y la ley romana le daba la autoridad al padre para celebrar un ritual donde se le daba la toga, ¿ya? De la virilis, así se mencionaba en esa cultura, donde se le decían, bueno, tú ya eres un hombre y acá se te reconoce como heredero de esto, ya no en papeles, sino en la práctica, y ya tienes el privilegio de ser tratado como hijo y heredero en vida. Los judíos tenían otra manera de pensar. También había un proceso de iniciación y pasaban de la niñez a la hombría a través de un ritual a partir de los 13, 14 años aproximadamente. Ahora, ¿por qué es bueno entender esto? Porque Pablo muestra cuál es el propósito del ejemplo que él está poniendo en el versículo 3. El versículo 3 dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. El propósito de Pablo al poner este ejemplo es mostrar la diferencia entre la posición anterior de los creyentes y a la posición que ahora están disfrutando. Y esta posición es interesante. Dice, antes, en su estado de inmadurez espiritual, cuando éramos niños, estaban bajo esclavitud. ¿Pero esclavitud de qué? Esa es la buena pregunta. ¿Bajo la esclavitud de qué? Bajo los rudimentos del mundo. Ahora, no solamente se trata de la esclavitud del mundo, sino también de la esclavitud de la ley, porque más adelante Pablo va a dar esa connotación, porque la ley se convirtió prácticamente en algo que esclavizaba a las personas. Ahora, acá, a partir del versículo 4, el versículo 7, Pablo muestra la acción de Dios por medio de Cristo, es decir, una intervención divina. Mire cómo lo explica en el versículo 4. Pero, cuando usted escucha un pero o mira un pero en la escritura, pare, porque es importante. Pero, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vamos a mirar con detenimiento el famoso pero del versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y vamos a compararlo con el versículo 2. Ahí se repite, la palabra común de estos dos versículos es tiempo. Recuerde que en el ejemplo que Pablo mostraba dice que el niño era cuidado bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Ese ejemplo hace una demostración del versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios Padre envió a su Hijo, nacido de mujer, con un propósito. Ahí vemos la intervención divina en todo esto. Pablo les está diciendo, piensen un poco, ustedes quieren volver hacia la esclavitud de la ley y no se dan cuenta de que Dios ha intervenido para que ya no sean tratados como esclavos, sino como hijos. En esa intervención divina, Dios lo hace de esta manera. En primer lugar, en el tiempo preciso. Y yo les quiero hacer pensar un poquito,
¿por qué Dios permitió de que bajo el Imperio Romano nazca el Salvador y sea el tiempo preciso? Pues los historiadores consideran que el Imperio Romano, para pacificar su imperio y vertebrarlo, ellos desarrollaron la famosa Pax Romana. La Pax Romana era una política de Estado del Imperio Romano con la cual ellos vertebraron a través de obras de ingeniería desde Galicia hasta Constantinopla, la unión del imperio. ¿Han escuchado ese dicho, todos los caminos llegan a Roma? Justamente ese concepto, ese dicho viene desde esa época, porque Roma invirtió muchos recursos en obras de ingeniería, desde acueductos, puentes hasta carreteras, para vertebrar a su ejército y para que haya una comunicación caminera. El tiempo preciso tenía que estar establecido una vía caminera de traslado de personas para que el evangelio también sea trasladado de ciudad en ciudad y para que llegue a un imperio. Y el tiempo preciso donde había un idioma que era el idioma popular donde todos hablaban, que era el griego koineo, el griego corriente. Entonces Dios escogió un tiempo preciso. ¿Por qué lo hizo? Porque Él es Dios, es soberano y Él tiene todo el control. Pero analizando desde esta perspectiva futura con respecto al pasado, ahora entendemos maravilloso el Señor que en el tiempo oportuno permitió para que su palabra pueda fluir y podamos ver el Evangelio cómo explotó de una manera extraordinaria y exponencial y todo el imperio pudo vertebrarse. Ahora, en ese tiempo preciso, Dios soberano sabe cuándo, cómo y por qué. Las razones para la intervención de Dios, versículo 5. Siempre que usted escuche o mire un para, recuerde, es propósito, razón. Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El propósito o las razones por la cual Dios interviene, en primer lugar, es para redimir a los que están bajo la ley. Es decir, todos aquellos que estaban en la esclavitud de todo el sistema religioso mosaico. Ese era el primer propósito, redimir a ese grupo de personas. Pero también, versículo 6 dice, al final, perdón, del versículo 5, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. La encarnación, la muerte de Cristo asegura a los que creen en su nombre que recibirán todos los derechos de hijos adoptados. Hermanos, esto nos da una pauta para entender lo maravilloso y lleno de gracia que tiene Dios para con nosotros. Él, en primer lugar, si antes estábamos como esclavos, ahora por medio de Cristo nos da una posición de hijos. Juan lo aclara de esta manera en el capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. La posición de esclavo que tenía antes, a través de Cristo nos da una posición de hijos. Así como ese padre que lo dejaba al muchacho ser criado por el esclavo y le daba la misma posición de esclavo, ahora en el tiempo oportuno, Dios permite de que pase a posición de hijo por medio de Jesucristo. Hermanos, esto aclara el panorama específicamente para aquellos judíos que tenían su percepción en que era necesario el cumplimiento de todo el ritual de la ley para también poner añadidura a la obra expiatoria o salvífica de Cristo. Ahora, todo esto nos hace entender de que como hijos vamos a disfrutar de los privilegios que pertenecen a un hijo maduro, ya no a un hijo inmaduro. Es un derecho de aquellos que están dentro de los beneficios de la obra de Cristo. La única manera de recibir los privilegios de un hijo, las bendiciones de un hijo, es a través de la fe en Jesucristo.
Ahora, versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Como garantía, dijo Pablo en Efesios, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que es una dádiva de Dios a cada creyente en el momento de la adopción. Ninguno de los hijos de Dios carece del Espíritu Santo. Es más, la Escritura dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que cuando ese Espíritu Santo da fruto en nuestra vida, hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay fe, bondad, benignidad, templanza. Y no hay nada, más adelante vamos a ver, contra tales cosas, dice el apóstol Pablo, no hay ley. Acabo de citar Gálatas 5, 22 y 23. Ahora, entendiendo esto de que la Trinidad participa en este proceso de salvación, Dios en el tiempo oportuno, Dios Padre enviando a su Hijo para nuestra salvación y dando la garantía a su Espíritu Santo de que nosotros somos sus hijos. Esa interacción de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora, ese mismo Espíritu nos mueve a nosotros a que hablemos con Dios en oración. Incluso el apóstol Pablo dice, ese espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esta expresión Abba es una expresión que está en arameo y significa padre, pero es una manera cariñosa que los niños usan cuando son pequeñitos para referirse a su padre. Es como si en el español diríamos papito, papacito. Ese Espíritu Santo que habita en nosotros nos mueve de tal manera que le tengamos respeto a Dios, que le tengamos cariño, amor, que le tengamos devoción a Dios y que nosotros nos dirijamos con un respeto tan grande, lleno de amor, pero tan cercano, no distante. Papito, papacito. Hermanos, eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando nosotros lo tenemos, somos empujados, enseñados por ese Espíritu Santo para que nosotros tengamos devoción, pasión, amor y sintamos cercanía como ese niño que va hacia el regazo de su padre cuando necesita en medio de la aflicción y le dice, papito, te necesito. Yo creo, y haciendo un paréntesis con el estudio de hoy, pero contextualizando con nuestra realidad, estamos siendo vapuleados por las noticias, estamos siendo golpeados por la salud quebrantada de muchos seres queridos, familiares y hermanos de la iglesia. Estamos siendo nosotros quebrantados económicamente y nos estamos dando cuenta de que no somos todopoderosos y que somos finitos. Es ese Espíritu Santo que en nuestro interior nos está sacudiendo y no seamos rebeldes ni duros de corazón, sino que vamos donde ese Padre cercano y digámosle, papito, a ti te necesito. Amado hermano, eso es maravilloso cuando vemos la obra del Espíritu Santo en sus hijos. Pablo concluye esta sección en el versículo 17 dando una acción y mostrando la acción de Dios. Mire lo que dice el versículo 17. Así que ya no sois, ya no eres esclavo, sino hijo, y si también hijo, heredero de Dios por medio de Cristo. La posición del creyente ante Dios es una posición de que si antes de conocer a Jesús éramos hijos del diablo, esclavos del pecado, esclavos de un ritualismo de religiosidad, pero ahora al poner nuestra fe en Jesucristo, en su obra redentora, pasamos a una posición de hijos. Y en esa posición de hijos tenemos intimidad con Dios por medio de su Espíritu Santo. Nosotros ahora nos convertimos en herederos de las promesas y las bendiciones de Dios, no porque la merezcamos, sino por Cristo Jesús.
Y hermanos, acá tiene que descansar nuestra confianza, que en esta conclusión de la acción de Dios es que Él hizo todo en el tiempo perfecto, en el tiempo adecuado, envió a su Hijo para que nosotros al poner nuestra fe seamos herederos de Dios. Oh, hermano, ¿por qué afligirse si es que el Señor tiene el control y somos sus hijos? Es cierto que nos acudimos y tenemos temor, y como lo hablamos el domingo en la iglesia, nuestra barca se está moviendo muy fuerte y hay una tormenta ahí afuera del barco, como también una tormenta interior. Pero Dios quiere que nuestra fe esté puesta en Él, que aunque seamos sacudidos, seguimos siendo hijos y somos herederos de sus promesas. Ya no somos esclavos, sino hijos y también herederos de Dios por medio de Cristo. ¿Cuál es la herencia que Dios ha prometido a sus hijos? En primer lugar, el que cree heredará la vida eterna, la salvación. La salvación eterna en nuestras almas por haber puesto la fe en Jesucristo. Pero como hijos también somos herederos de las promesas de Dios. Y esas maravillosas promesas nos inspiran a seguir creyendo, a seguir confiando y a seguir esperando que Dios tiene su tiempo y su obra maravillosa. Al final, a partir del versículo 8 al versículo 11, el apóstol Pablo hace una exhortación a los hermanos de la iglesia de Galacia a no volver atrás, a no regresar hacia el legalismo. Mire lo que dice su Biblia en el versículo 8, capítulo 4. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo por ustedes que haya trabajado en vano con ustedes. En esta palabra, el apóstol Pablo hace una exhortación y al final una palabra como de lamento por la actitud que estaban teniendo los hermanos de la iglesia de Galacia. Vamos a ver. En primer lugar, en el versículo 8 y 9, les recuerda su encuentro con Dios. Ciertamente en otro tiempo, conociendo a Dios, no conociendo a Dios, servías por aquellos que por naturaleza no son dioses. Pablo le está diciendo, aunque no eran dioses por naturaleza, porque solo hay un solo y único Dios, ustedes los servían creyendo que eran dioses, hablando de los paganos. Pero también se está refiriendo a aquellos judíos que habían idolatrado otras cosas. Porque, hermanos, recuerden que un ídolo no es solamente una estatua que uno pone, le habla y cree que hace milagro. Un ídolo también es todo aquello que ocupa el primer lugar en el trono de nuestro corazón, desplazando a Dios. Hay ídolos en el corazón del ser humano que tienen que estar destronados. Y Pablo está hablando a esos dos grupos de personas, aquellos que eran judíos y que habían idolatrado otras cosas como la ley, por ejemplo, y aquellos que no siendo judíos, siendo gentil, habían servido a aquellos dioses que en realidad no eran Dios. Ahora, en ese encuentro con Dios, dice, los Gálatas, no conociendo a Dios, estaban sujetos a la esclavitud de los que no son dioses, tales como Júpiter y Mercurio. Pero pastor, ¿dónde menciona esos dioses? Vamos a Hechos capítulo 14 para que ustedes puedan ver cómo Pablo ya había hecho una demostración de esa situación. Hechos 14, 11 al 13. Pablo y Bernabé en Iconio, capítulo 14 de Hechos. Pero usted dice, Iconio no es Galacia, es una ciudad de la región de Galacia. Recuerden que Galacia es una región bien grande que involucraba varias ciudades, incluida Iconio. Bien, versículo 11 de Hechos, capítulo 14.
Entonces la gente alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnalda delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Cuando oyeron lo que los apóstoles Bernabé y Pablo hacían, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que estas vanidades os conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vamos a Gálatas nuevamente, para que ustedes se den cuenta. Pablo ya había experimentado en carne propia de que la gente en Galacia era tendiente a idolatrar a las personas. Si Pablo estuviera en el siglo XX o XXI, perdón, escucharía comentarios de esta manera: pero es necesario que se dé honra al que merece honra. Déjese honrar, siervo amado. Pablo no buscó la honra de hombres, como Jesús tampoco buscó la honra ni la idolatría de los hombres. Pablo nos hace una demostración de que esa gente que estaba en la región de Galacia eran personas que eran tendientes a idolatrar a otras personas. Y justamente por esa tendencia sospechamos de que esos lobos vestidos con pieles de cordero habían engatusado tan bien que tenían la reverencia de la gente de Galacia, y por eso ellos gozaban de reputación y seguían instruyendo a las iglesias acerca de volver a la esclavitud de la ley. Pero continuemos con nuestro estudio. Pablo les dice en el versículo 8: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Ese más bien da la impresión de que Pablo se confundió o se arrepintió de decir. Normalmente nosotros cuando estamos hablando algo decimos: no, más bien es como lo que dije no estaba así, así que mejor es lo que voy a decir. Pablo lo que está diciendo con ese más bien es mostrando la salvación desde dos perspectivas. La salvación desde la perspectiva del hombre: yo conocí a Dios, o ustedes conocieron a Dios. Y la salvación desde la perspectiva de Dios es siendo conocidos por Dios. Desde ambas perspectivas, Pablo le está diciendo el encuentro que ustedes tuvieron con Dios. Al ser conocidos por Él y ustedes conocer a Él, es algo tan maravilloso que transformó su vida y ustedes dejaron el paganismo. ¿Cómo van a volver atrás, jóvenes? ¿Cómo van a ir en retro? Conocer en este pasaje significa tener un contacto íntimo y muy personal, en este caso con Dios. Yo puedo saber de Dios, pero conocer a Dios involucra otras cosas. Mucha gente sabe de la Biblia, pero no conoce de la Biblia. Mucha gente sabe de su religión, pero no conoce a su religión. Muchas veces sabe historias de Jesús, pero no conoce íntimamente a Jesús. Querido hermano, si usted no conoce íntimamente al Señor, o si está en una relación distante con Dios, quiero que sepa que usted es conocido por Dios y Dios le llama a que reavive su comunión con Él cada día con fervor. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de los hermanos después de su conversión bajo la influencia de los judaizantes? Versículo 10. Ustedes guardan los días, los meses, los tiempos y los años. ¿A qué se refería el apóstol Pablo con esta mención? Sonaría muy ambigua para nosotros que no conocemos a fondo la cultura judía. Pero resulta que esta gente de la iglesia de Gálatas ya empezaron a cumplir el calendario mosaico.
Cuando Pablo le dice los días especiales, se refiere al día de reposo semanal. Ellos, de adorar la resurrección a Cristo, estaban volviendo al día de reposo. Los meses se refieren a todas las celebraciones mensuales de las lunas nuevas que hacía el calendario judío. Los tiempos eran las festividades de temporada tales como la Pascua, Pentecostés y la fiesta de tabernáculos que celebraba el pueblo judío. Los años eran el año sabático y los años de jubileo. Pablo le está diciendo, ustedes están cumpliendo todas las fiestas especiales pensando que por ello van a ganar méritos adicionales de Dios, pero eso no tiene relevancia para nosotros. Y honestamente hablando, hermanos, para un creyente todo esto es muy bonito entenderlo desde una perspectiva cultural, pero el cumplimiento para encontrar el favor del Señor al guardar todo esto no tiene relevancia. Pablo en el versículo 10, 11, a referirse en todo esto, porque la iglesia estaba volviendo hacia un calendario mosaico, le dice, me temo por ustedes, porque creo que yo he trabajado en vano por ustedes. La sincera preocupación del apóstol menciona en este versículo 11. La palabra trabajado en el original es una palabra que difiere al verbo común trabajar. El verbo común trabajar menciona como una actividad, pero esta palabra en el original menciona a nivel de una actividad que causa exhausto, que deja exhausto al que la realiza. Es decir, Pablo les está diciendo, yo he trabajado sacrificadamente y creo que fue en vano porque ustedes han vuelto hacia el cumplimiento de estas normativas que no tienen peso para nosotros para encontrar el favor delante de Dios. Hermanos, ¿qué podemos concluir en estos primeros 11 versículos? En primer lugar, la vida cristiana consiste en una vida de libertad y no de esclavitud a la ley. Hermanos, somos libres del pecado y libres de la esclavitud de la ley o de la religiosidad. Tenemos que aprender a vivir como libres porque somos herederos. Más adelante, Pablo va a presentar un argumento porque hasta acá es peligroso y un desubicado teológico y doctrinal diría lo siguiente: claro, Pablo lo que está queriendo es bajarle los decibeles o la fuerza de la ley para que los hermanos de la iglesia anden a sus anchas y bajo la llamada gracia pequen deliberadamente. Pablo más adelante va a explicar todo esto, que no se refiere a pecar deliberadamente ni a que abusemos de la gracia de Dios, porque si eso hacemos es porque no hemos comprendido la gracia. Pablo lo que le está diciendo, ese yugo que esclaviza a las personas de la ley no es necesario porque somos libres y es mejor obedecer por amor en libertad y no vivir pecando en esclavitud. Segundo concepto. La Biblia dice que nosotros somos esclavos de Dios. Sin embargo, muchas personas religiosas son esclavas de su religión. El cristianismo requiere de una relación amorosa de hijos de Dios y no de esclavos de la religión. Nosotros tenemos que aprender a disfrutar eso, hermanos, la libertad que tenemos en Cristo y no vivir atormentado en guardar una religiosidad que no nos va a llevar a ningún lado. La manera de vivir la vida cristiana es recordando qué y quiénes somos en Dios. Esto nos va a ser como nuestro cable a tierra. Yo no sé si usted conoce cómo trabaja la parte eléctrica. Yo no soy experto en electricidad, pero lo único que sé es que cuando en una instalación no se aterra o no se coloca un cable a tierra, ya hay mucha probabilidad de que se ocasione un cortocircuito en la instalación. Me recuerdo bien, estaba en un viaje misionero y eran las duchas eléctricas
Y bueno, parece que la habían estrenado para nosotros los misioneros, y cuando fui a bañarme, agarré la perilla y sentí un sacudón muy fuerte que me botó. Cuando fuimos a ver, el que instaló horas antes esa ducha para darnos comodidad, no había hecho el aterrado correspondiente. ¿Por qué comento esto? Porque así como una instalación que no tiene cable a tierra provoca un corte al que la está usando, en la vida cristiana puede ocasionarse un corte si nosotros no tenemos nuestro cable a tierra. ¿Y cuál es nuestro cable a tierra? Recordar siempre qué y quiénes somos delante de Dios. ¿Qué somos? Somos sus hijos. ¿Quiénes somos? Pecadores arrepentidos que hemos sido rescatados, herederos de sus promesas y de la vida eterna. Eso nos va a ayudar a que nunca nos creamos más de lo que somos, ni tampoco menos de lo que somos. Que cuando nosotros entendamos la gracia de Dios, cuando estamos en necesidad o en dificultad, sabemos a quién acudir. Y cuando esté más recia la situación, sabemos que no estamos solos porque somos hijos. Jesús lo dijo de esta manera: si Dios cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de usted y de mí? Es una promesa maravillosa. Ahora, la esencia del mensaje que Pablo está dando en esta sección es: si ya fueron esclavos y ahora son hijos, ¿cómo se animan a volver a la esclavitud? ¿Cómo se animan a volver a la esclavitud? ¿Cómo podemos nosotros evitar caer en este error de la iglesia de los Gálatas o de la región de Galacia de volver a la esclavitud? Básicamente, permitiendo que la palabra del Señor siempre nos recuerde de manera continua quiénes somos y cuando estamos nosotros en Cristo Jesús. Y amado hermano, para que no haya ese cortocircuito en su vida, yo le animo a recordar de que usted ya no es esclavo, es libre, porque Cristo nos ha hecho libre de la ley, de la maldición del pecado, y ahora voluntariamente en libertad nosotros nos presentamos como esclavos de Cristo, porque el Señor nuevo que tenemos es mucho mejor a aquel Señor del cual este Señor Jesús nos ha liberado. Que el Señor siempre nos haga recuerdo de esa hermosa promesa y nos ayude a que nosotros podamos caminar por fe y en fe bajo su dirección.